Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Ese es el tema de hoy. La obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Oramos al Señor. Cuando vemos en la palabra del Señor, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, pero vamos a hablar de la obra santificadora del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted se golpea en algún accidente de bicicleta, por ejemplo, ¿verdad?, y se golpea en un poste y se hace un morete que merezca ir al doctor, usted va al doctor, como yo. El doctor lo revisa, le hace una examinación y le da una receta para que usted compre una pomada, una medicina, lo que tenga que hacer usted, ¿verdad? Y usted va a la farmacia, gasta su dinero, compra la medicina, regresa a su casa. ¿Y qué hace con la medicina? La abre al cajón del buró, pone ahí la medicina, la cierra y ahí se queda. ¿Lo hace así? ¿Qué es lo que hace entonces? Destapa el pomo de la medicina, se unta en la herida y espera que la medicina haga el efecto, ¿cierto? Y así es la palabra del Señor. Usted viene a la iglesia, trae su alma, trae su vida, su necesidad, su familia, todo lo que usted trae. El Señor le examina y le da una receta. Esa receta es la palabra de Dios. Usted la agarra, la mete en su corazón y llegando a su casa la saca de su corazón, la guarda en el cajón y la cierra. No, la palabra la tiene que poner en uso en su vida. De otra manera, solamente sabe todo, pero no aplicó la pomada para sanar sus heridas o restaurar su vida. Es decir, cada mensaje que Dios da, hermano, no venimos a enseñar Biblia, porque no es mi intención, sino a traer un mensaje de parte de Dios para la vida de usted. Amén. Algunas veces duele, ¿por qué? Porque hay heridas que se han contaminado, que hay pus, que hay que quitar la cosa, tallar bien, sacar toda la impureza, poner alcohol, y ahí es donde lo dicen: ay, mejor me voy al otro lado donde no me, ¿cómo se llama?, no me lastimen tanto, ¿verdad? Pero ya resulta que después de irse del otro lado, la herida crece, se gangrena, le tienen que cortar la mano o el pie, y a veces hasta la vida pierden. No es nuestra intención. La intención es que, aunque le duela, se deje usted tallar la herida y sea sanado. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Es decir, la palabra de Dios es poderosa, pero requiere que usted la meta y la ponga por obra. Si por ejemplo dice la palabra de Dios, la mansa respuesta aplaca la ira. Cuando hay un pleito, ¿qué hace usted? Grita fuerte. Entonces quiere decir que la palabra no la usó, no la puso por obra, la escondió y usted hizo su voluntad. ¿Sí? Que cuando nos dan en una mejilla, pongamos la otra. Usted que haga, se me lo descuento, pastor. Entonces no está poniendo por obra la palabra. Entonces la palabra no va a tener efecto en usted si usted no la aplica a su vida. ¿Me estoy explicando? ¿Quién más grande que Jesús? Solo el Padre, ¿verdad? Entonces hoy vengo a hablar de la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros, pero para ponerlo en ejemplo, el mejor ejemplo que yo encontré es Jesús. Jesús no hizo nada en su ministerio como la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Jesús no obró como el Verbo de Dios. Jesús obró como el Hijo del Hombre. Pero había una gran diferencia. Hoy lo vamos a ver, tal vez le va a sonar un poquito así raro. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu y con el Espíritu. Todito, todo. ¿Se recuerda cuando nació? Fue por obra del Espíritu Santo. Dice, y a mí me sorprendió la palabra, hermano. Vamos a ir viendo, ahí ya empezamos el mensaje. Amén. En Lucas 1:35 y Mateo 1:20, voy a leer los dos, por eso decía que si querían anotando, lo anoten.
el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién intervino ahí? El Espíritu Santo. Pero en Mateo 1:20 me sorprende más, porque dice: mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños a José un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Quién engendró el niño? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es decir, para que Jesús viniera a la tierra, para que fuera Hijo de Dios en la tierra, es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Para que usted sea hijo de Dios, para que yo sea hijo de Dios, es necesario que el Espíritu Santo intervenga e intervino, hermano. Por esa razón usted está aquí, porque el Espíritu Santo lo ha engendrado como hijo de Dios. Amén. Si Jesús hubo necesidad de que el Espíritu Santo interviniera en nuestra vida, es necesario que reconozcamos que somos hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguyó de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De otra manera seríamos solamente religiosos. Como hay algunas iglesias, sobre todo las del Campanero, que es gente que va a la iglesia, pero no hay un convertimiento. Son hijos de Dios, supuestamente, pero no se han convertido. Siguen viviendo su vida. Pero en cambio, aquel que ya entendió que la vida sin Cristo es una vida vacía, ha sido por obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, cuando vemos, hermano, cuando Jesús fue al Jordán, cuando Jesús fue bautizado, recuerde lo que dice la palabra. Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo descendió sobre de él. Amén. En forma corporal como de una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Para nosotros, hermano, vivir una vida conforme al deseo del Señor Padre y el deseo de nuestro Señor Jesucristo, nos es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Nos es necesario ser bautizado por las aguas. Nos es indispensable que el Espíritu Santo venga con poder sobre nuestras vidas y nos unja. Amén. Amén. Jesús lo necesitó, perdone que lo ponga así, pero así aparece en la Biblia. No le quiero demeritar en nada la obra de mi Señor Jesús, pero hoy quiero enfatizar en la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lucas 4:1 y Mateo 4:1 curiosamente hablan de lo mismo. Que una vez que Jesús fue ungido, una vez que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, es decir, le llenaron el tanque, mi hermano. ¿Para qué? Para ser llevado al desierto. ¿Quién llevó al desierto al Señor? El Espíritu Santo. No lo llevó el diablo, lo llevó el Espíritu Santo, pero no lo llevó sin antes ungirlo. No lo llevó, hermano, sin antes llenarlo de él. Y el mismo Espíritu, hermano, lo llevó a que fuera tentado por el diablo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Amén. ¿Qué pasa a nosotros si toda la lucha la estamos peleando contra el diablo y no estamos ungidos, y no estamos llenos, y no hemos sido enviados? Necesitamos, nos surge la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el caso de mi Señor Jesús, Él venció. Dice que fue tentado en todo, pero en nada fue hallado con pecado. Cuando dice en todo, es en todo, hermano. Y si nosotros hemos fallado en alguna de las tentaciones que el diablo ha puesto a lo largo de su vida o de mi vida, ha sido porque hemos cedido, hermano, porque nunca la prueba o la tentación será mayor a las fuerzas que Dios te da. Así es. ¿Sí? Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. En el caso de mi Señor Jesús, les vuelvo a decir, estamos viendo cómo Jesús necesitó o utilizó o fue auxiliado por el Espíritu Santo. Sé que cuesta un poquito trabajo entenderlo, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero recuerde que dice la palabra que Él se despojó de toda su gloria. Y al despojarse de toda su gloria, se despojó de todo su poder y vino a la tierra como hombre.
¿Sí me estoy explicando? Por eso tuvo necesidad de ser auxiliado. Pero usted ni yo somos dioses. Vamos a ser como dioses, dice la Escritura en Salmos. Pero aún no lo somos. Usted y yo sangramos. Usted y yo nos cansamos. Necesitamos ser auxiliados por parte del Espíritu Santo. Gloria al Señor, que estamos entendiendo. Aleluya. Ahora, cuando llega el Señor, fue llevado al desierto. Lo puede ver Lucas 4.1 y Mateo 4.1. El primer mensaje de mi amado Jesús fue en una sinagoga. Y cuando abrió, le pasaron los rollos, hermano. Él los abrió en Isaías 61. Lo puede ver en Lucas 4:17 al 18, del 18 al 19. Dice, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro hay un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Se me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y después dijo el Señor, esta escritura es una realidad el día de hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Que ese día, en ese momento, en ese lugar, en esa sinagoga, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y lo había ungido. Amén. 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 Jesús se regocijaba en el Espíritu. Dice en Lucas 10:21. Y aquella misma hora Él, es decir, mi Señor, se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Yo todavía me quedé anoche pensando, ¿cómo será eso? Porque uno se regocija en el alma, uno se regocija en el Espíritu de uno. Pero ¿qué será regocijarse en el Espíritu Santo, hermano? Amén. Y dice que Él se regocijó en el Espíritu mucho. Dice, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, hermano, si usted vive amargadito, ay, santo, ¿qué necesita? Billetes. No, necesita Espíritu Santo. Amén. Si pidió billetes, hermano, es que estaba todavía con los ojos mirando a la tierra. Ahora, cuando el Señor Jesús expulsaba demonios, lo hacía por medio del Espíritu Santo, hermano. Mateo 12:28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. En Hechos capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice que daba instrucciones por el Espíritu Santo a sus discípulos. El primer relato que escribí, Teófilo, dice Lucas, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles. Es decir, para enseñar, hermano, yo necesito del Espíritu Santo. No puedo hacerlo. ¿Sí? ¿De qué me sirve venir y trazar un mensaje que no es de parte de Dios, que está en la Biblia, pero no es lo que Dios quiere para usted? ¿Y cómo lo puede usted recibir? Necesita recibirlo con el auxilio del Espíritu Santo. Si lo hace en la carne, hermano, lo va a rechazar. Es como la semilla que cayó en los pedregales, que cayó junto al camino. Tiene que entrar en buena tierra. Para que entre en buena tierra, mi amado hermano, usted tiene que remojar su tierra, porque recuerde que fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Cómo la remojamos? Pues venimos a tiempo, oramos, adoramos y ya la tierra está mojadita, hermano. Y entonces la palabra entra, germina y da fruto al 100%. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos 9:14, que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo para la cruz por medio del Espíritu. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, ¿qué será ese Espíritu eterno? Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo.
el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra vida, vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora la palabra de Dios en Romanos 8:11 dice que Jesús fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si quiere apágueme todos los micrófonos, hermano Juan Carlos, nomás déjame el uno, por favor. No sé si hay el... El lunes está encendido nomás. ¿Más? Ok. ¿Lo apago? No, el uno no. Amén. Perdón la interrupción. Dice, si el Espíritu Santo, dice, el mismo Espíritu que resucitó, o escuche bien, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que os resucitará a vosotros. Este es el Espíritu de Dios que habita en vosotros. Amén. Hasta el momento, me fui bien rápido, hermano, porque esto ya lo enseñé alguna vez. Jesús no usó su poder como el verbo de Dios. Él usó su poder para crear todo lo que ha sido creado por Él. Amén. Pero dice Filipenses 2:7 que Él se despojó de toda su gloria y toda su majestad. Amén. Entonces vino a la tierra como hombre y Dios le mandó al Espíritu para que lo ayudara como hombre a hacer la voluntad del Padre. ¿Me voy entendiendo? Amén. Usted ha sido mandado del cielo a la tierra como hombre o como mujer. Y para hacer la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos? Pero si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vencer? Si no vivimos en el Espíritu, ¿cómo vamos a vencer? Si no pensamos ni ponemos la mente en el Espíritu, ¿cómo vamos a vencer? Mire, estoy hablando del hombre más santo y perfecto que ha existido aquí en el planeta Tierra. No hay otro como Él. Es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Necesitó, utilizó la obra, el auxilio, el poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad del Padre. ¿Me estoy explicando? Nosotros que no estamos a ese nivel, con mucha más razón, Amén. necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nos vamos a atrever? Porque nos hemos atrevido, hermano, a vivir una vida sin la comunión, sin la llenura, sin el auxilio, sin la guianza, sin la instrucción del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a restaurar nuestra vida, nuestra familia? ¿Cómo vamos a caminar en la voluntad de Dios si no utilizamos el auxilio del Espíritu Santo? Perdón por el ejemplo, pero me vino a la mente. ¿Usted llegó a ver unos carros que le ponen una colita de zorro? Unos dados de peluche colgados a los carros. Sí. ¿De qué eran de esos peluches? De adorno, ¿eh? Sí. ¿Le servían algo al carro? No. ¿Hacía que el carro fuera más rápido? Puro adorno. Le quitaban el peluche y seguía siendo útil el carro, ¿sí o no? Sí, amén. Pero usted tiene el Espíritu Santo dentro y no es de adorno. ¿Por qué Dios mandó? Fíjate que dice que cuando aceptamos al Señor, el Señor mandó su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? ¿Sí me estoy explicando? No más para que nos viéramos lindos, porque sabe que sin Él no vamos a poder. Así es. Y lo tenemos viviendo dentro de nosotros. ¿Usted ha tenido alguna vez un pleito en su casa donde no se hable con alguien de su casa? ¿Cómo se siente? Hostil, es un ambiente hostil. Aunque no se digan ya nada, hermoso. ¿Sí? Pareciera que así estamos con el Espíritu, porque Él está con nosotros todo el tiempo y no le hablamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no le hablamos, si no tenemos comunión, ¿cómo vamos a cambiar? Pero bueno, mi pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo ya está obrando en usted? Amén. Solo en 4. ¿Será que el Espíritu Santo ya está obrando en usted?
Ay, gracias, Padre, me había preocupado. También en mí. Usted está aquí porque el Espíritu lo trajo. Sí, amén. En la soberanía de Dios, Dios determinó que usted estuviera aquí. Y el que Dios determinó que estuviera aquí y no está aquí, desobedeció al Padre. Esa es otra situación. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo, hermano, ya comenzó en nosotros. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Y la palabra del Señor dice, Juan 16:8, que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo convenció a usted, me convenció a mí. Amén, amén. Amén. Luego dice que en 1 Corintios 6:17, que el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Amén. Romanos, aquí me equivoqué. Bueno, es un espíritu con Él. Aquí tengo mal el versículo, pero sé cuál es. 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu lo convenció, ¿cierto? El Espíritu, usted se unió al Espíritu Santo, el Espíritu se unió a usted. Ahora su cuerpo es templo y morada. ¿Qué quiere decir morada? Habitación, casa. Él habita ahí, hermano. Y dije, ¿no le dice? Sí, sí le dice. Porque se quedó callado. Entonces, para que no, pastor, yo sí le digo, aleluya, Padre Santo, gracias por tu Santo Espíritu. Bueno, y fuimos sellados. ¿Saben que el enemigo viene a sellar a los de él? Amén. Pero Dios ya empezó a sellar a los de él también. ¿Cómo lo selló a usted, mi hermano? Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo mismo, Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, para el cual fuiste sellados para el día de la redención, el día que nos vamos al cielo. Dios no va a levantar a nadie que no sea de Él. Si aquel no tiene Espíritu Santo, aunque venga a la iglesia todos los días, aunque se arrodille, llore, gime y diezme y haga lo que haga, si no tiene el Espíritu Santo, él no se va porque no tiene el sello. Allá no hay coyote, hermano. Santo. Dios. Va a levantar a los que son de él. Amén. Parece que es Filipenses 3:20, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces somos heaven citizens. Si usted tiene el Espíritu Santo, no lo tiene. Amén. Entonces la obra del Espíritu Santo ya está trabajando en usted. Hemos sido sellados y dice la palabra de Dios, hermano, Romanos 5:5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Aleluya. Porque va a llegar el día que la ira de Dios va a ser derramada en esta tierra, hermano. Pero usted no ha recibido ira. Usted y yo hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Pero fíjense, ¿quién lo dice? La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahí nos pusimos ya un poquito en problemas. Porque si Dios ha derramado su amor en nosotros, ¿por qué no damos ese amor? ¿Se acuerdan? Que a veces ni en la misma casa de Dios hay ese amor. Santo. Hace tiempo fui criticado por ello, pero no voy a traer mi vida. Ahora quiero poner la suya. Examínese usted. ¿Ha obrado en amor? ¿Su boca ha hablado con amor? ¿Sus rodillas han actuado con amor? ¿O estaban como a que, ay Padre, me permite esa parte? Fíjese que cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén en un borriquillo, ¿se acuerdan? Amén.
¿Qué decía el pueblo? Hosana en las alturas, aleluya, aleluya, hosana. Y esos mismos después estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Santo Padre. Los mismos que lo elogiaron son los mismos que lo crucificaron. Por eso le digo, si el Espíritu de Dios ha derramado de eso, del amor de Dios en nuestros corazones, es fácil criticar al de allá, al de allá, al de allá, al de allá. Júzguese usted. ¿Está el amor de Dios en usted? ¿En lo que hace? ¿En su casa? ¿En su trabajo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo juzga? Porque es fácil decir crucifíquenle. Pero decía alguien por ahí que cuando uno apunta un dedo, hay otros 3 cuando menos apuntando. ¿Qué? Bueno. El bautismo del Espíritu Santo dice en la palabra de Dios, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces necesitamos ese poder. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Imagínense, hermano, que vamos a ir a los chetos. ¿Sí? No, necesitamos poder de Dios. Porque nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Necesitamos el poder de Dios. Si usted está fuerte en el poder de Dios, hermano, écheme 20 Goliaths para desayunar y otros 30 para el almuerzo. Pero hermano, el que no está lleno, ve un chihuahua y se echa a correr. ¿Se da cuenta? Recibiremos poder. Ahora dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da dones a aquellos que lo piden. ¿Qué quiere decir don? Regalo. La palabra en griego es carisma. Dice 1 Corintios 12, 7 al 11. Porque a cada uno, fíjense lo que dice la palabra, a cada uno. No dice a algunos. ¿Cómo dice la palabra? A cada uno. ¿Usted es uno de ellos? Entonces tiene que recibir algo de lo de aquí. Vaya y reclámele al Señor. Cuando digo reclámele, no diga, dice, no, dice Señor. ¿Cómo reclama usted un premio de la lotería? Lleva su billete, va. Yo soy el ganador, mira ahí. ¿Cómo quiere sus 20 millones? Deme uno para llevármelo en la bolsa y los demás métalo al banco, por favor. Pero va a reclamar su premio. Y usted lleva un pedazo de papel que va escrito algo que le hace acreedor a algo. ¿Sí me estoy explicando? En este caso, preséntele esto al Señor. Tu palabra dice, mi Señor, que a cada uno, yo soy parte de tu cuerpo, Señor. Yo soy parte de tus hijos. Yo quiero de ellos. Amén. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para que sea arrogante. No, dice para el bien común. Es decir, que los dones del Espíritu, hermano, son para el bien de toda la iglesia. Y el que más nos conviene, pienso yo, déjeme hablarlo, ahora sí esto es mío, como individuales, es el de lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Ahora, ¿cuál conviene como iglesia? Todos los demás, ¿verdad? Pero dice que anheléis el de profecía, porque el que habla lenguas así mismo se edifica, pero el que habla profecía edifica ¿a quién? A la iglesia. Pero todos los dones sirven para el bien común, amén. A uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro el don de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversa clase de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno. Escuche. Distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es decir, que nosotros podemos pedir, por ejemplo, el de fe, y dice, Señor, no necesitas el de fe, pero te voy a dar el de sabiduría. Amén, yo recibo y doble, Señor.
Nomás con ese, confórmate ahorita. Bueno, pues ya tengo ese, pero yo voy a seguir pidiendo, porque yo soy pedinche, hermano. ¿Usted no es pedinche? ¿Ah? Cuando le dan, va usted a comer, hermano, tiene mucha hambre, nomás le dan medio taco, ¿qué hace usted? Ah, no, pues hay otros 3, siquiera para... ¿Ah? Pide, ¿por qué? Porque tiene más hambre, entonces ya me dieron uno y ahora, ¿por qué pido? Porque tengo más hambre, hermano. Amén. Ahora, déjeme empezar a recapitular esta parte. Ya vimos que Jesús utilizó o necesitó, como usted lo quiera poner, no quiero ser ofensivo para nadie, mucho menos para mi Señor. Fue necesario el auxilio del Espíritu Santo. Ahora nosotros necesitamos, nos es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Y todo lo que yo ya le he dicho hasta ahorita, el Espíritu lo ha hecho en usted. Y no le ha costado solo creer. Pero es decir, no ha habido esfuerzo de su parte. ¿Sí me estoy explicando? Ahora permítame volver a mi Señor Jesús. ¿Será que el Señor Jesús necesitó esforzarse de alguna manera? Sí, amén. Porque el Espíritu, mi Señor Jesucristo en el Getsemaní nos muestra algo. Que Jesús, ya llegando el momento de cumplir, dijo, se angustió hasta la muerte. Pidió a los más cercanos a Él que lo apoyaran. ¿Cómo lo apoyaron? Orando con Él. Santo Padre Celestial. ¿Ah? Entonces cuando uno pide, hermano, ore por mí, ahí voy. ¿Ah? En caso lo dejaron solo. No hubo uno de los discípulos que estuviera con Él. En el momento más importante del ministerio de Jesús, lo abandonaron. Y el Señor dice que escurrían gruesas gotas de sudor como de sangre. Amén. ¿Y qué dijo mi Señor? 3 veces lo dijo: Padre, haz que pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad. ¿Qué es su voluntad? Que pasara eso, que no fuera peor. Hágase. Oró 3 veces. ¿Por qué oraría 3 veces? Porque las 2 primeras dijeron que no. Y la tercera también que no. ¿Sí? Pero porque él no quería. Pero ahí se esforzó y puso su vida por medio del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Es decir, que va a haber cosas, situaciones en tu vida que no vas a querer, pero vas a tener que hacer la voluntad de Dios. Yo me imagino, esto ya es mi imaginación, que el Padre le dijo, es necesario. Los que hemos pasado pruebas, hermano, yo estoy convencido de ello, que si hemos pasado pruebas, ha sido necesario. ¿Por qué? Porque no quisimos entender con vos. Ya vino la prueba, la corrección. Otras para ser probados por nuestra fe. Pero ha sido necesario. Porque Dios quiere que nadie se pierda, sobre todo de sus hijos. ¿Amén? Amén. Hasta ahí me ha entendido todo. Amén. Ay, Padre, gracias, Señor. Amén. Porque es complicado. No se ha esforzado. Todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho Jesús, todo lo ha hecho el Espíritu Santo. Pero esta es la clave, hermano. Si usted me entiende esta parte, pero no solo me la entienda, la ponga por obra, usted tiene garantizado que es esposa del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Esa es la clave del Señor. Todo lo que hemos visto lo ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Permítame exponerlo así, sin su ayuda. Sin su ayuda. Pero ahora viene la parte en donde usted tiene que esforzarse. ¿Sí me estoy explicando? Porque es fácil dejarse llevar, pero otra cosa ya es empezar a nadar, y empezar a nadar contracorriente a veces. ¿Okay? Ahora ya tiene el Espíritu, ya tiene las fuerzas, ya tiene el poder, ya tiene todo lo que hemos hablado. Ahora usted necesita santificarse. Es que yo ya soy santo, todavía pecamos. Y dice el Señor, sé santos
como yo soy santo. Busca la paz con todos y la santidad. O sea que hay que buscar la santidad. Hemos sido santificados por medio de la sangre del Cordero, pero aún hay cositas que no están bien. Entonces, la obra del Espíritu es una obra santificadora. Gloria al Señor. Para que usted sea santo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Amén. Entonces necesitamos cooperar con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu no nos va a forzar, nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a redargullir, nos va a auxiliar, va a gemir por nosotros, pero no nos va a hacer manita de puerco. Y órale. A veces quisiera, ¿verdad? Que así sí vamos, ¿verdad? Ahí ya tenemos que empezar nosotros. Amén. Son varias cosas. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a predicar. Gloria al Señor, aleluya. Ahí vamos. Necesitamos esforzarnos, hermano, y ceder nuestra voluntad. ¿A quién? Al Espíritu. Ah, gloria, Señor, ya me entendió. Para ceder nuestra voluntad, hermano, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Con algunos, con los que sirven, no es con todos. Amén. Efesios 5, 17 y 18. Ay, santo, mire, hermano, así lo dice la palabra, yo tengo que leerla como dice. Así pues, no seas necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 1:21. Ninguna profecía, hablando de la Biblia, jamás fue dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hoy yo le puedo decir, no me estoy adornando, al contrario, estoy reconociendo. El mensaje, hermano, que traigo hoy no es mío. Fue inspirado por parte del Espíritu Santo porque Él desea que tengamos comunión con Él. Nos conviene. Amén. Tenemos que guardar. Ay, mira, esta parte me la encontré anoche, hermano. Ezequiel 36, 27. Se escribió en Ezequiel cuando, como 200 años antes de que Jesús viniera para la tierra. No, como 600 años. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué puso el Señor en usted para que cumpla la palabra a usted de Dios? El Espíritu Santo. Hágase la luz. Gracias. Amén. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14 nos habla de lo mismo, de guardar la palabra. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda, a mí me sorprende eso, hermano, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en vosotros el tesoro que os ha sido encomendado. Cada uno de nosotros hemos recibido palabra de parte de Dios. Amén. Amén. No se duerma, no se duerma. Ya vamos terminando. Ahora tenemos que orar con el Espíritu. Amén. Primera de Corintios 14, 15 dice: oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Romanos 8, 26, hermano, dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí está feo la cosa, pero aquí la dice la Señora, y lo que dice el Señor es verdad, porque no sabemos orar como debiéramos. Yo le pondría ahí, y algunos ni oran.
pero el Espíritu mismo intercede, aboga, clama al Señor por medio de gemidos indecibles. Yo me imagino, hermano Mario González, que el Señor unos zapatos nuevos, Padre. Por favor, Señor, los zapatos. ¿Y qué dice el Señor? Haz lo que sea más humilde de este muchacho. Me muele lo más. Mándale otra prueba, Señor. ¿Verdad? O sea, nuestras peticiones pueden estar en la tierra, pero el Espíritu sabe verdaderamente pedir conforme necesitamos. Amén. Debemos, hermano, de dejarnos lavar, de aceptar la palabra de Dios. Dice Timoteo, 3:5. No es Timoteo, es Tito. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo. Mira, amado hermano, cuando nosotros venimos, y yo casi siempre predico con mucho versículo bíblico. Podía agarrar 2 versículos y quedarme con esos, pero a mí me da, porque no lo va a cambiar mi elocuencia de palabra, sino lo va a cambiar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero si usted acepta la palabra, por eso dice en Santiago 1:21, desechad toda inmundicia y resto de malicia, y con mansedumbre recibid la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar vuestras almas. Pero yo me he encontrado en situaciones, yo en mi vida personal, y usted, yo estoy seguro que también, que oímos en la calle, eso no es del Señor. Amén. Mire, hermano, si está en la Biblia, recíbalo. ¿Sí? Si está en la Biblia lo que se le está leyendo, recíbalo. Alguna vez una persona me dijo, es que no siento que esa palabra venga de parte de Dios. Pues yo no le he leído Memín, Pingüín y Calimán, hermano. Está en la Biblia y viene de parte de Dios. Entonces la oveja tiene comer, rumiar, hacer la suya. Amén. Que lo nutra. Entonces dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que nos dejemos lavar, regenerar y renovar. Y cuando yo veo renovación, yo me acuerdo de las renovadoras de llantas, hermano, que ya están puros gallitos, un gallito es que ya está toda lisa, ¿va? Entonces llega, la meten a la vulcanizadora, le vuelven, le quitan la cáscara que no sirve, le ponen otra vez, ¿no? Y ya sale como nice, nueva, otra vez. Así nos hacen, hermano. Nos quitaron toda la basura que no servía y el Espíritu Santo nos está renovando. Amén. Hasta ahí, hermano, requiere esfuerzo, ¿sí o no? Porque se oye bonito, pero poner por obra la palabra cuesta. Amarga el vientre, hermano. Amén. Ahora, nuestra mente es un taller. O es del Espíritu Santo o es del diablo. Amén. Depende de dónde lo está poniendo. Ahorita, ¿de dónde está poniendo su mente? No hay ninguno pensando por qué los gallos no van al dentista. Amén, porque a veces pasa, ¿verdad? No tienen dientes, ¿y por qué no les pusieron dientes? Empieza así. Bueno, Romanos 8, del versículo 5 al 9, dice que tenemos que poner la mente en las cosas del Espíritu. Y hoy nos habló el Señor de eso, ¿se acuerdan? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Porque la mente puesta en la carne, ay santo, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ahí viene un reconfortante. A vosotros no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Ahora, Dios, usted tiene su voluntad,
Cristo le demostré por medio de la palabra que Cristo tenía su voluntad aún en el Getsemaní. Cristo pudo haberse negado y no cumplir la voluntad del Padre y estaríamos más perdidos que la llorona, ¿no? Pero Cristo decidió ceder la voluntad al Padre. Usted todos los días tiene problemas para decidir qué tiene que hacer. Pregúntese esto antes de tomar su decisión, o antes de hablar, o antes de escuchar, o antes de obrar. ¿Esto agrada al Espíritu Santo? Lo tiene dentro de usted. Espíritu Santo, ¿te agrada lo que estoy platicando? ¿Te agrada lo que estoy pensando? ¿Te agrada lo que estoy sintiendo? ¿Te agrada lo que voy a hacer? ¿O te agrada lo que voy a dejar de hacer? Tenemos que ceder nuestra voluntad al Espíritu Santo, porque Él fue puesto para guiarnos, hermano. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, levante la mano el que es hijo de Dios. Amén. ¿Seguro que está seguro? Amén. Amén. Pues, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Amén. Eso dice la palabra. Porque a veces no es que el Señor me dijo. ¿Cuál Señor? El Señor diablo. Ay, santo. El Señor mi corazón. No, asegúrese que es el Espíritu Santo. Amén. Porque son guiados por el Espíritu de Dios. Juan 16:13. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Y no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os hará saber. Amén. Amén. En nosotros, hermano, es que hay bastante, pero déjenme ir más rápido. ¿Conocen las obras de la carne? Amén. Yo tengo ahí en mi Biblia, en las Américas aparece 16 y en la Reina Valera aparece 19. Son muchas obras de la carne. Ahorita se los voy a leer. Y también hay los frutos del Espíritu. Es decir, el Espíritu regala dones. Los regala. No dice, dame $100 y yo te doy. O dame un año de trabajo y yo te voy a dar esto. O dame, no. Si usted pide y usted los cree, el Espíritu los da. Para eso es un regalo. Pero los frutos del Espíritu no son regalo. ¿Sí me estoy explicando? Los frutos del Espíritu son cosas que usted va a dar si usted se dio a la voz del Espíritu. Y hay o frutos del Espíritu u obras de la carne. Déjeme usar de esta manera. O frutos de la carne. Entonces usted es un árbol delante del Señor. Y cuando el Señor viene, imagínense que usted es un arbolote así como un manzano, ¿ah? Y resulta que las manzanas, ¡ay, qué ricas manzanas! ¿eh? Y agarra una del Señor y sale un gusanote. Y aquí pasa muy seguido, ¿ah? Agarra otra manzana, la parte y también toda aprieta de adentro. Agarra otra, está toda saggy. ¿Y qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Parece un árbol fructífero, pero por los frutos parece cristiano. Ay, santo. Pero por sus frutos, si tiene frutos de la carne, necesita del Espíritu Santo. Si tiene frutos del Espíritu, necesita que ya de una manzana, ahora viene gordota, así como yo, hermano. Una manzanota, jugosa, sabrosa, ¿eh? Ya se le antojó. Gloria a Dios. Más en payo, más en payo. ¿Sí me estoy explicando? Con cafecito. Padre mío. Los frutos. Yo quisiera seguir, pero el tiempo me ha avanzado. Yo quisiera que se pusiera de pie. Hermana Mari, me ayuda con música. Antes de que pongan la música, déjenme terminar esta parte. El Espíritu Santo, escúchenme bien esto, va a levantar a aquellos que se dejaron santificar. ¿Cómo se va a dejar santificar? Poniendo la mente en las cosas del Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu, poniendo por obra la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cómo puedo yo verificar que yo voy a ser levantado? ¿Se ha preguntado usted? ¿Será que yo me voy? ¿Será que me pregunto?
cierre tantito sus ojos y empiece a examinar si hay esto aún en usted. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, partidismos o sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Yo creo que tenemos más de alguno de estos todavía. Entonces, dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. El Señor te dice, si ya estás identificando los frutos que estás teniendo, dice que por medio del Espíritu haréis morir las obras de la carne. Si te gusta, si eres celoso, pues ahora haz morir por medio del Espíritu esos celos. Si te gusta estar enemistado o estás enemistado con alguien, por medio del Espíritu haz morir esas obras. Te los vuelvo a repetir rápidamente: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, sectarismos o partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, en los cuales declara la palabra, las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted tiene estas cosas en su vida, hermano, deséchelas, hágalas morir por medio del Espíritu Santo, porque de otra manera usted no va a ser levantado. Tendrá que ser purificado en la segunda etapa, que es la tribulación. Pero hoy el Señor quiere por medio del Espíritu. Ahora yo creo que si tiene cosas de esas, también como hijo de Dios tiene que tener estas. Estos son los frutos del Espíritu que hay en ti, que debe de haber en ti: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre. Ay, cómo me hace falta eso, amigo. Y dominio propio. Hoy te toca no juzgar al de enfrente, hoy júzgate tú. Juzguémonos pues, porque yo ya me estoy juzgando. El Espíritu nos dio hoy la clave. Pon la música más. ¿Cómo estás? En la palabra de Dios dice, cuando hay Santa Cena, que va a haber Santa Cena el domingo que viene, que nos juzguemos a nosotros mismos. Hoy el Señor te pide que te juzgues. Si sientes la necesidad, movido por medio del Espíritu, pasa al frente y dile: Espíritu Santo, ayúdame. Él es el que ha sido puesto en tu vida para ayudarte. Él está contigo, hermano, todos los días. Él conoce aún tus sueños, que a nosotros se nos olvidan, pero Él sabe que soñaste. Él fue puesto